Hola y bienvenidos a Bruselas Te Quiero, el nuevo programa de debate de Euronews desde la capital de las instituciones europeas. En Bruselas Te Quiero hablamos de los grandes temas de la semana y analizamos lo que está en juego para ustedes y para Europa. Soy Maeve McMahon. Muchas gracias por estar con nosotros. Normalmente este programa se emite en inglés, pero esta semana arrancamos también en español, aunque como podrán observar, con un cierto acento irlandés. Bienvenidos. En el programa de esta semana vamos a hablar del tema de la migración de Europa. 10 años después de la tragedia del Nunca Más que mató a 300 inmigrantes de la isla italiana de Lampedusa, la Unión Europea todavía no tiene un pacto sobre migración y asilo que funciona. Después de años de procrastinar, los líderes de la Unión Europea se reúnen en Bruselas la semana que viene para tratar de encontrar un sistema más justo y un plan a largo plazo. Aumentar los retornos, construir vallas, parece que nada está descartado. Así que nos preguntamos si hoy en día el mensaje principal en Europa es que los inmigrantes no son bienvenidos, sino son refugiados ucranianos. Y en Ucrania la guerra continúa. Ha pasado casi un año desde la invasión rusa. En una muestra de apoyo, los líderes de las instituciones europeas y 15 comisarios europeos han viajado a Kiev esta semana para celebrar una cumbre. Pero lo que el presidente Zelensky quiere, más que visitas, son armas. Por fin, Alemania ha decidido enviar tanques, pero Ucrania pide ahora casas. Entonces nos preguntamos hasta dónde llegará Europa para apoyar militarmente a Ucrania y si existe una amenaza real de escalada. Para analizar todos estos temas, me acompaña aquí Juan Fernando López Aguilar, eurodiputado español de los socialdemócratas. Hola. Encantado. Javier Zarzalejos, eurodiputado español del Partido Popular Europeo. Bienvenido. Gracias. Y Camilo Mortera, analista del Centro para Reformas Europeas. Gracias por estar aquí con nosotros. Antes de saber lo que piensan, vamos a conocer lo que está en juego. Aida Sánchez nos cuenta más. Migración, uno de los temas más controvertidos de la Unión Europea. Desde la crisis de 2015, cuando más de 1 millón de refugiados sirios huyeron a Europa, los Estados miembros no han conseguido ponerse de acuerdo sobre un conjunto sólido de medidas y una controvertida idea se abre paso en la mesa de negociaciones: hacer que la Unión Europea financie la construcción de muros en las fronteras exteriores del bloque. Hasta hace poco era un tema tabú. Ahora hasta 12 Estados miembros, incluidos Polonia y Dinamarca, dicen que es un asunto prioritario. Por el momento la Comisión Europea se resiste y en paralelo ha presentado una nueva propuesta destinada a agilizar el retorno de los migrantes ilegales a sus países de origen. Pero su prioridad es superar el punto muerto en que se encuentran las propuestas que presentó el año pasado sobre migración. Esto incluye cómo reubicar a las personas que llegan a las fronteras de la Unión Europea. Los intentos anteriores fracasaron principalmente por la oposición de Hungría y Polonia. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, insta ahora a los países de la Unión Europea a trabajar juntos para salir del impasse. Aida Sánchez. Juan López Aguilar, ¿qué opina? ¿Van a poder llegar a un acuerdo la semana que viene cuando se junten aquí para la cumbre? La semana que viene. La hoja de ruta no es tan perentoria. El apremio, por tanto, no es tal. Para empezar, conviene aclarar a quienes nos escuchan que el Parlamento Europeo ha hecho su trabajo. Desde que entró en vigor el Tratado de Lisboa, el espacio de libertad, justicia y seguridad, y ordenó un sistema europeo común de asilo. Sí, hemos adoptado un así llamado Migration Package, al menos 8 actos legislativos, y un Asylum Package, al menos 9 actos legislativos. No hay vacío legislativo. Lo único que sucede es que en el curso de estos años se han puesto de manifiesto 2 problemas. El primero, incumplimiento del derecho europeo legislado por algunos Estados miembros a pesar de las multas y de las sentencias condenatorias del Tribunal de Justicia. Y el segundo, injusticia en el reparto de las responsabilidades. Y por tanto, ahora tenemos una oportunidad y la hemos fijado al final de la legislatura como tiempo límite, por tanto, hoja de ruta que nos conduce al tiempo de esta legislatura 19-24 para establecer por fin un equilibrio
que sea aceptable entre responsabilidad compartida y solidaridad vinculante Es lo que entre iba a los decir, Estados en el miembros. terreno no se ve que el trabajo está hecho, aunque se ve en el Parlamento Europeo, el trabajo está hecho. Pero ¿usted qué opina? Yo creo que tenemos que ser ambiciosos como Unión Europea, tenemos que plantearnos la posibilidad y la oportunidad real de que este paquete sobre inmigración y asilo finalmente vea la luz a lo largo de este mandato. Los Estados tienen que realmente ponerse a negociar seriamente. Creo que se ha avanzado, sería injusto decir que no. Y al mismo tiempo creo que todos somos conscientes de la extraordinaria interrelación que existe entre todos los elementos de la política de migración y asilo. Desde el control de los flujos migratorios y una vez dentro, los elementos de responsabilidad compartida y de solidaridad a los que se ha referido Juan Fernando. Pero o damos solución a todos o será muy difícil que podamos trocear el paquete para que sea aceptable. Para explicar a la gente, Camino, ¿qué exactamente hay? ¿Qué incluye este pacto que salió hace 3 años, casi septiembre? Hace 3 años, ¿no? Fue. Septiembre del 2020, sí. Bueno, incluye una serie de pasos, lo que llamamos aquí solidaridad, como hablábamos, una solidaridad vinculante para poder repartirse de forma equitativa a los peticionarios de asilo que llegan a la Unión Europea. Incluye también una serie de medidas sobre el retorno, es decir, que esta nueva cumbre no nos trae nada nuevo. Llevamos hablando de retorno muchísimos años, es la parte más difícil de cualquier política migratoria, no solamente por la parte física, logística, de cómo se devuelve a los países a aquellos peticionarios de asilo que no tienen derecho a estar en la Unión, sino también en la relación con los terceros países, en cómo ellos aceptan retornar a sus propios ciudadanos. Una de las partes más controvertidas del Pacto de Inmigración y Asilo, que yo creo que está muy vinculada con digamos, la política, los compromisos a los que no se han podido llegar, es la idea que introdujo por primera vez este pacto de un patrocinio de retornos. Es decir, el pacto en principio permite a los países elegir entre acoger a peticionarios de asilo o a refugiados o contribuir de forma, digamos, económica o de otras formas al retorno de aquellos que no tienen derecho a estar en Europa. Y esto que se hizo precisamente para tener el acuerdo de aquellos países que de ninguna manera quieren acoger a refugiados que no sean ucranianos, hablo del este de Europa, esto ni siquiera ha sido suficiente como para que este pacto avance. Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha enviado una carta a los líderes europeos antes de esa cumbre. Veamos lo que dice. Dice que el riesgo de que nuestra respuesta se quede corta permanecerá siempre hasta que tengamos este nuevo pacto sobre inmigración y asilo. Y usted lleva años trabajando con este tema. Y cuando veas una carta así, ¿qué piensa? Pienso lo que cualquiera, que la única forma de respuesta aceptable es la de escala europea, porque europea es la dimensión del desafío en todos los eslabones de la cadena. En la dimensión exterior, que afecta a los países de origen y de tránsito, en los que la Unión Europea debe optimizar el enorme esfuerzo que realiza en cooperación y ayuda humanitaria. La Unión Europea es campeona del mundo mundial en esa categoría y, sin embargo, escasamente se subraya hasta qué punto deberíamos de obtener mejor rendimiento de ese enorme esfuerzo financiero. Y la dimensión interior, que exige que la Unión Europea cambie la mirada, predominantemente negativa hasta el presente, en modo que muchos gobiernos ceden al pánico o a la explotación electoral de la xenofobia y del rechazo tanto a los migrantes como a los potenciales demandantes de asilo. Hay que cambiar enteramente la mirada, también por razones demográficas, porque la Unión Europea envejece de forma dramática y, por tanto, una política de migración regular que abra vías legales y seguras no solamente desmantela el modelo de negocio de explotación de seres humanos desesperados en que tantos pierden la vida, sino que es buena para la Unión Europea. Cambiar la mirada es imprescindible, pero luego además hay que asegurar la solidaridad que falta en el modo en que se trata a los estados de primera línea, los que tienen frontera llamada porosa o vulnerable ante el Mediterráneo y, en el caso de España, en el Mediterráneo y en el Atlántico. Sin solidaridad vinculante no hay pacto posible. La solidaridad es que ya no existe, creo, en Europa, ¿no? Y es que es imposible.
Bueno, pero vamos a tener que ejercitarla, ¿no? Juan Fernando hablaba de la mirada exterior que tenemos que hacer. Bueno, la mirada exterior lo que nos lleva es a saber que tenemos una expectativa en la que los conflictos van a continuar, en la que probablemente las nuevas condiciones económicas relativas al cambio climático van a producir nuevas olas migratorias. Seguimos en un entorno, digamos, estratégico tremendamente volátil y, por tanto, el primer problema que tenemos que prever es que vamos a tener nuevas olas de refugiados, nuevas Entonces, olas hay que construir muros y vallas. ¿Qué opina usted? Lo que tenemos es que garantizar la legalidad. Y yo creo que los ciudadanos europeos, precisamente para evitar esa explotación oportunista de discursos racistas, xenófobos, oportunistas, no hay que dejarles margen. Y la mejor forma de hacerlo es que establezcamos un sistema de cooperación y al mismo tiempo mecanismos que aseguren la legalidad de la entrada de los flujos. ¿Y muros y vallas? ¿Hay que usar dinero de la Unión Europea para construirlos? Bueno, yo creo que los muros y las vallas en algún momento, en este momento, están siendo patrocinados por gobiernos de todos los signos políticos, y a mí me parece que esto es importante. Yo creo que hay situaciones específicas en las que tiene que haber una protección física de fronteras. Porque ya hay muchos muros y vallas aquí en Europa. Si podéis mirar en la pantalla ahí, se ve que hay en Ceuta, hay también en Calais, Serbia, Hungría, es que ya no es tabú, como decía el señor Manfred Weber también. ¿Qué opina usted, Camino? Yo creo que muchos de los debates que tenemos en este tema son distracciones puras y duras sobre los problemas que son reales. El tema de las vallas y de los muros es una cosa que se planteó ya hace tiempo, y de hecho en el 2020, una pregunta del Parlamento Europeo a la Comisión, precisamente preguntando si la Comisión tenía la jurisdicción para poder pagar estas vallas. La Comisión, digamos que intentó evitar ese tema porque es un tema muy polémico de forma política, pero en realidad si nos atenemos a la ley, a lo que es la protección de las fronteras Schengen, los Estados miembros están obligados a proteger esas fronteras, con lo cual las vallas en principio son parte de esa protección. A nivel legal no son ilegales. Luego, a nivel moral es otra cuestión. Pero como te digo, yo creo que estamos utilizando un montón de distracciones, cuando en realidad yo creo que el problema real que tenemos con este pacto de inmigración es que hay muchos estados que están, digamos, en esta negociación de una forma no honesta. Hay muchos estados de la Unión Europea que no tienen ¿Tiene intención. razón? ¿Hay muchos países que no son honestos? Por supuesto que tiene razón en eso. Yo mismo he empezado señalando que un problema principal del rendimiento del sistema europeo común de asilo que hemos puesto en pie en el curso de los años consiste precisamente en los incumplimientos del derecho europeo legislado por estados groseramente incumplidores de sus obligaciones. Ni le cuento de las obligaciones del derecho internacional humanitario, que también las hemos conocido, porque es una obligación internacional rescatar las vidas en la mar, no criminalizar a quien las rescata, y sin embargo eso también está pasando. Pero en cuanto a las fronteras exteriores, a las vallas, pueden ser inevitables, además de legales, si no hay nadie que con los pies en la tierra lo pueda negar. Pero en el Parlamento Europeo usted no encontrará una mayoría, y desde luego no mi voto, que señale que ahí se acaba el problema o es ahí donde tenemos que invertir el dinero europeo, porque una valla en ningún caso va a mejorar la situación insatisfactoria que ahora padecemos si no completamos el pacto tal y como lo estamos negociando en estos momentos, que además excluye la financiación de retornos, los llamados return sponsorships, los excluye para incidir en el mensaje de que tiene que haber programas de realojamiento vinculantes a aquellos estados que se vean sobrepasados en su capacidad de gestión conforme a las reglas por una presión masiva en ¿Una su reacción frontera a exterior. Es evidente que no tenemos una silver bullet para poder resolver el problema, y las vallas no son una solución, pero sí que las vallas en un momento determinado pueden ser necesarias, entre otras cosas porque una de las cosas que tenemos que garantizar es la libertad de movimientos dentro de la Unión Europea, y por lo tanto, si queremos mantener el espacio Schengen como lo hemos conocido, tenemos que mantener un eficaz control de las fronteras. Esto es algo que es una responsabilidad de los Estados, y creo que los ciudadanos europeos tienen derecho también a sentirse debidamente protegidos frente a inmigración ilegal. Y lo que está claro es que todo el mundo tiene una opinión, y vamos a escuchar ahora otro punto de vista. Nuestro compañero Paul Larroque-Openay ha hablado con una profesora, se llama Victoria Vernon. Veamos lo que ha dicho.
Es la hora de escuchar la verdad. Construir muros y vallas contra los inmigrantes indocumentados es un desperdicio del dinero de los contribuyentes. Gastar miles de millones de euros en vallas beneficia solo a los políticos y a los militares. Los políticos pueden decir, mira, he hecho algo para protegerte de los extranjeros. Y las empresas de defensa pueden vender más equipos de vigilancia. Hay beneficios en una migración más abierta pero regulada. Esto podría abordarse con políticas, no con muros. A los inmigrantes se les puede dar trabajo. Se puede invertir algo en el desarrollo de sus habilidades. Las empresas privadas pueden ayudar con eso. Tener mano de obra barata también ayuda a controlar la inflación. Invitar a los refugiados a trabajar puede crear nuevos puestos de trabajo. Está muy de acuerdo con lo que has escuchado. Absolutamente, porque forma parte de lo que adelanté en mi respuesta a las preguntas anteriores. Para conseguir un verdadero equilibrio es una pieza fundamental abrir de una vez legal pathways, safe and legal pathways, como decimos una y otra vez en cada debate en el Parlamento Europeo. Visados humanitarios, inmigración regular, single permit, long residence, posted workers, seasonal workers, son instrumentos disponibles y sin embargo infrautilizados por los Estados miembros, que prefieren incidir en la mirada de rechazo, que llega incluso a invertir dinero público en mantener fuera de la vista a quienes están arriesgando la vida en el empeño de llegar a las fronteras exteriores de la Unión Europea, incluso con países fallidos o de imposible fiabilidad, como fue el caso de Libia durante lo peor de la guerra civil en ese no país en estos momentos. Por tanto, hay que cambiar la mirada, hay que abrir vías legales y seguras y al mismo tiempo hay que tener una política solidaria en la distribución de las personas que puedan llegar a la frontera de una forma masiva, repentina o inesperada, en modo que cumplamos los mandatos ya contenidos desde que entró en vigor el Tratado de Lisboa, particularmente en el artículo 80 del Tratado de Lisboa. Fernando, yo lo que creo es que no se puede tampoco hacer una calificación general de la mirada negativa. Hay modelos de inmigración en nuestros estados que han funcionado mejor y otros han funcionado peor. Hablo de la prevalente. Y eso tiene que ver, con la fortaleza institucional, con la propia configuración de la sociedad. No creo que Europa, si consideramos el número de población de origen no europeo que existe, sea un continente cerrado al extranjero, cerrado al diverso. Sí que es verdad que ha habido una lectura política oportunista, muchas veces cruel, por parte de fuerzas populistas que han querido construir un discurso tremendamente negativo sobre la migración. Y esta es una mirada que efectivamente tenemos que cambiar. Pero esto se cambia no simplemente con la expresión de buenos deseos. Tenemos que cambiarlo con la legalidad, que es la mejor protección que podemos dar a los vulnerables, es la legalidad. La economía sumergida, el trabajo sumergido, abre la puerta a la explotación, abre la puerta a la quiebra de la dignidad de las personas. Por eso la legalidad, que se suele interpretar como una carga sobre los inmigrantes, tenemos que convertirla en la mejor arma de protección para ellos y para la sociedad que les va a acoger. Muy complicado. No, dejamos la última palabra, Camilo. Si me permite, haría una postilla. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que hemos escuchado. Creo que hablando de vallas, de retorno, de este tipo de cosas, lo único que hacemos es alimentar la fantasía de que la inmigración cero es posible y deseable. La inmigración cero no es posible y desde luego no es deseable. Y esto, como decía antes, beneficia a aquellos países que no están en esta negociación de forma honesta para encontrar una solución común, sino que están en esta negociación para intentar que toda la atención se desvíe a este tipo de temas en los que hay, es verdad, muchos gobiernos que están de acuerdo, sin tocar la otra parte de la ecuación, que es cómo gestionar una inmigración, tanto, digamos, inmigración regular como los refugiados, que va a seguir existiendo y que, bien regulada y bien aprovechada, es beneficiosa tanto para los países de origen como para los países que los acogen. Completamente de acuerdo. Y para ensanchar la base del acuerdo común, quiero subrayar que la legalidad es lo que estamos en estos momentos discutiendo en el Parlamento Europeo. Estamos hablando de un New Migration Asylum Package que consiste en 5 reglamentos que son leyes europeas. Pero la legalidad dice 2 puntos. El mandato europeo de responsabilidad compartida
y solidaridad vinculante contenido en el artículo 80 no es un wishful thinking, no es un desideratum, no es una buena expresión de buenos deseos, es un mandato vinculante para los Estados miembros que tenemos que articular en una legalidad que comprometa a los Estados miembros y sea exigible. Bueno, vamos a ver, qué pena que no podemos estar dentro de la Cumbre Europea la semana que viene para escuchar lo que está diciendo. Estaría súper interesante. Bueno, muchas gracias. Ya no tenemos más tiempo. Gracias por hablar con nosotros, compartir sus opiniones y gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto aquí en Euronews y news.com. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero. Soy Maeve McMahon. Gracias por acompañarnos. Junto a mí se encuentran Juan Fernando López Aguiar, Javier Zarcelejos y Camino Mortera. Estamos aquí analizando un poco algunos de los temas más importantes de la semana. Tras meses de debate, Alemania ha decidido enviar 14 tanques Leopard 2 a Ucrania. Esto marca un momento decisivo para los aliados occidentales en su apoyo a Ucrania. España planea hacer lo mismo. Mi primera pregunta, ¿es una buena idea? Bueno, es una idea necesaria y por tanto, cuando las ideas necesarias se van a la práctica, son buenas ideas. Y yo creo que no solamente tiene el valor de la aportación militar, sino que también es un mensaje político en un momento en que parecía que aparecían fisuras en la solidaridad y en la unidad de los aliados frente a la invasión rusa de Ucrania. ¿Y cuánto tiempo pasarán hasta que llegarán? Bueno, en principio los problemas logísticos de tanto el Bundeswehr, las Fuerzas Armadas alemanas, como nuestras propias Fuerzas Armadas, de saber dónde están los tanques, en qué estado están y cuánto tiempo se van a tardar en mandar, no augura algo muy rápido, ¿no? También hay que tener en cuenta el entrenamiento que es necesario para gestionar estos tanques. Pero bueno. Pero es muy tarde ahora mandar los tanques. ¿Lo tiene que haber hecho antes o qué opina? No es tarde y en todo caso se hace preservando el principio esencial que es el de la unidad, el más trabajoso en una escala como la europea. 27 Estados miembros que siguen reteniendo parcelas de soberanía en defensa y seguridad y, sin embargo, obligados a construir a un escalón significativo, globalmente relevante, de una política común exterior de defensa y seguridad merecedora de ese nombre. Y creo que la guerra de agresión de Putin contra Ucrania, ilegítima, ilegal, como se la ha calificado tantas veces, además de criminal, ha forzado a la Unión Europea a madurar y a hacerlo deprisa. Y toma decisiones, está desperezándose en un ámbito en el que prácticamente todo estaba por inventar. Pero ahora se ha tenido que hacer recuento a la vista del requerimiento defensivo de Ucrania, de cuáles son las unidades de acorazados disponibles, cómo se las puede poner a disposición del ejército ucraniano, cuánto se va a tardar. Son decisiones operativas que están confiadas, lógicamente, a los responsables militares y, en su caso, a los ministerios de defensa. Lo importante es que la decisión política se haya tomado de manera coordinada en el ámbito europeo de esto que llamamos los aliados después de muchos con respecto a Ucrania, claro. De hablar y de pensar. Inevitable. Pero lo que está muy interesante también es que esta decisión lleva el apoyo de Europa a un nuevo nivel. Y el motivo de la apreciación era que el canciller alemán temía una escalada. Y nuestro periodista Paul Lajoc-Opney ha hablado con un experto militar francés y él no cree que haya motivos para preocuparse. Escuchen. No creo que ni la Unión Europea ni la OTAN se involucren directamente en este conflicto. La noción de una escalada es, en mi opinión, un poco exagerada. En primer lugar, si hay una escalada, viene de Rusia, con sus esfuerzos múltiples para ampliar sus operaciones durante el último año. Para Occidente, el aumento del apoyo a Ucrania siempre se ha producido como respuesta a la escalada rusa en el campo de batalla. Los europeos y los estadounidenses van con mucho cuidado para no cruzar una línea muy específica, la que significaría entrar en un conflicto con Rusia, que es enviar tropas o aviones al territorio o espacio aéreo ucraniano. Y eso no es algo que vaya a suceder. Y ese sería para mí el momento en el que entraríamos en conflicto tanto legal como estratégicamente. ¿Una reacción? Yo creo que Europa como tal está implicada para bien en la guerra
de agresión de Rusia contra Ucrania. Yo creo que no va a haber escalada. Yo creo que en este momento la escalada es parte de un lenguaje, en fin, disuasorio que procede de Moscú, que tenía confianza en la dureza del invierno, sobre la capacidad de desgaste de la resistencia europea. Eso no se ha producido, y que en este momento pues probablemente lo fía todo a que ha jugado también con la amenaza nuclear, y que en este momento pues intenta extender esta idea de la escalada. Yo de momento me lo tomo más bien como un ejercicio de desinformación más que como un riesgo real en el conflicto. Yo estoy de acuerdo. Creo que el mayor riesgo ahora mismo con respecto a la guerra no es la escalada a nivel militar, sino perder al ciudadano europeo en el proceso. Y creo que la saga de los tanques Leopard ha expuesto bastantes diferencias entre los aliados europeos, con la participación de los Estados Unidos, que yo no estoy muy segura si es totalmente consciente de los cracks que hay entre determinados socios europeos, y la forma de acorralar quizás al primer ministro, al presidente alemán, no fue necesariamente la más constructiva. Acorralar a Alemania nunca es una buena idea, y yo creo que deberíamos, a medida que el conflicto avanza y que efectivamente vamos a tener una solicitud de aviones, me sorprende que Camille diga que si mandamos aviones escalaremos el conflicto, porque es el siguiente paso. Es el siguiente paso. Tenemos que llevarnos al ciudadano con nosotros. Hay muchísima gente que no entiende por qué esta guerra es distinta de las demás, porque en lugar de pararla hay que lucharla, y creo que en las burbujas Bruselas, Washington, Londres no estamos haciendo lo suficiente para explicarle a los ciudadanos cuyos votos necesitamos. Por eso estamos hablando ahora en este programa Bruselas Te Quiero. Sí, sí, perfecto. Presidente Macron, el presidente de Francia, ha hablado de eso, que dice que no está excluido en principio. Ha dicho el presidente Macron, ha dicho que los ucranianos no han en este momento no han pedido aviones de combate, y cualquier entrega de armas no debe ser una escalada, pero es una opción, dice. Sí, todas hay que contemplarlas para intentar mantener el esfuerzo defensivo ucraniano, pero no podemos perder de vista que toda la narrativa de la integración europea se basó precisamente sobre la lección de la paz aprendida a partir de la espantosa devastación de 2 guerras mundiales. La primera surgió de lo que se denominó la dinámica de los sonámbulos, es decir, un movimiento desatado, prácticamente irrefrenable, imparable, en el que nadie pudo evitar que la escalada produjese una mortandad hasta entonces desconocida. Pero 20 años después la mortandad se multiplicó por 3, la de la Segunda Guerra Mundial multiplicó por 3 la de la Primera Guerra Mundial. Lo que quiere decir que ahora estamos muy obligados a andar con tiento, porque Rusia es un vecino inevitable. Es vecino inmediato de la Unión Europea, es vecino nuclear, el país más grande del mundo y una amenaza a la seguridad europea. Por tanto, cualquier cosa que pueda ayudar a Ucrania a sostener y contener esa amenaza podrá ser intentada manteniendo la unidad. Ya no tenemos más tiempo, lo siento, en este programa. Ucrania también será discutido la semana que viene en este Congreso Europeo. Pero muchas gracias por estar aquí con nosotros y gracias por acompañarnos. Nos vemos pronto en Euronews y euronews.com. Bienvenidos de nuevo a Bruselas Te Quiero. Soy Maeve McMahon y ahora tengo una pregunta para ustedes. ¿Conoce a este señor que sale ahora en la pantalla? ¿Quién es, Camino? Sean Connery. Muy bueno. James Bond. Es el nuevo presidente de la República Checa. Sí. Petr Pavel. Petr Pavel. No sé cómo pronunciar su nombre. Sí, vamos a votar, es lo que dice ahí. Puede ser o James Bond antes de jubilarse o el nuevo presidente electo de la República Checa. Sí. Pero está muy bien hecho, ¿no? Su publicidad, sí. Francamente. su imagen. Sí. ¿Una idea, no? Para usted, para copiar, para el año que viene, para las elecciones. No, no lo imagino yo a Juan Fernando. Yo creo que los equipos de campaña en España... La ampliación y la complicación de la integración europea con la variedad de Estados miembros de mayor extensión, menor extensión, mayor población, menor población, es precisamente la de que nuestros sistemas políticos ya no son ni homologables ni trasplantables en nuestras experiencias tampoco. Y por tanto, si de repente surge un fenómeno o alguien gana elecciones, no es cuestión sencillamente de imitar la fórmula ni de importarla, es sencillamente de observarla y ver cómo se desarrolla. Dicho lo cual, es una gran noticia que el nuevo presidente electo de la República Checa sea una persona como Petr Pavel. ¿Qué cambiará, quizás?
Bueno, desde luego lo que va a hacer es evitar la progresión de un discurso, como hemos visto, populista, antieuropeo, extraordinariamente ambiguo en el mejor de los casos en relación con Rusia, en un país en el que sabemos que además las estrategias de desinformación rusa se han concentrado y han sido especialmente intensas, ¿no? Tenemos a una persona que yo creo que se hace de alguna manera continuador de la mejor tradición política checa, desde Václav Havel, y que es una persona que tiene un inequívoco compromiso con la Unión Europea. ¿Y cuál es su punto de vista? Yo creo que uno de los puntos más importantes también de esta elección es la dinámica en el Visegrado, ¿no? El llamado Grupo del Visegrado 4, que incluye la República Checa, Eslovaquia, Polonia y Hungría. Parece a primera vista que Orbán se queda solo. Quizás, tendremos una buena noticia también con las elecciones polacas en otoño, pero lo que sí que está claro es que ha habido una ruptura, hay un viraje de la política más populista, más iliberal, más antieuropea, más anti-OTAN también. Recordemos que el general Pavel es un general de la OTAN. Pues parece que se abre otro camino, ¿no?, en esta parte de Europa. Esperemos que sigamos con la misma tendencia en Polonia. ¿Y Víctor Orbán ya no tiene amigos en Europa, cree? Cada vez menos, desde luego. Y por buena razón, porque Víctor Orbán es el origen de esta emergencia de regímenes autodenominados iliberales que han arramblado con todo, como decimos en castellano, es decir, que prácticamente han desmoronado las estructuras constitucionales hasta hacerlas irreconocibles. Bueno, pero esos discursos tienen genética europea en otros países, lo hemos visto en Francia, lo hemos visto en Alemania, lo hemos visto en Italia. Lo cierto es que el llamado Grupo de Visegrado efectivamente fue visionado como una preocupación, si es que no como una amenaza a los valores comunes, así lo hemos visto muchos en el Parlamento Europeo, y la Unión Europea ha desplegado una estrategia con varios factores para intentar fracturar el Grupo de Visegrado y aislar a lo que, a mi juicio, fue el motor genésico inicial, que es precisamente Víctor Orbán y Fidesz, porque de Orbán vino la orbanización de Polonia. Y después República Checa y Eslovaquia. Eso es un proceso muy complejo para despacharlo. Pero muy interesante, ¿no? La política yo estoy europea. de acuerdo en que efectivamente se han abierto brechas muy, muy serias y creo que es una buena noticia porque la propia idea de Unión Europea es incompatible con la idea de una alianza permanente como la que estos estados querían, nuestros dirigentes políticos querían forjar. ¿Y un día quizás será el presidente de la Comisión Europea o del Consejo Europeo? ¿El general Pavel? Sí. Esto sí que ya es una pregunta de bola de cristal. No lo sé, estamos a un año de las elecciones europeas y ya empezamos a barajar distintos nombres. Parece que la mayor parte de ellos son mujeres, así que no sé si... Yo creo que Ursula von der Leyen se queda, ¿no? Que no se quiere ir en ningún lado. Esto es todo lo que hemos podido analizar. Su contribución con el y tiempo su valor que añadido ha sido apreciado tenemos. más allá del perímetro del grupo que la promovió. Ya no tenemos más tiempo, pero muchas gracias por estar aquí con nosotros y muchas gracias por acompañarnos aquí en Bruselas Te Quiero. Nos vemos pronto en Euronews y euronews.com.